Bueno, hoy es 7 de marzo del 2024. Retomamos el grupo de lectura y discusión y debate y delirio. Así que bueno, bienvenidos todos a estas charlas. Este año a ver si ponemos café o alguna otra cosa, un mate por medio. Y así que bueno, les preguntaba si habían hecho algo así interesante durante todo este tiempo que estuvimos sin vernos, que pueda ser un disparador para enloquecernos este año. Yo vi que Cipriano vos estabas dirigiendo, anunciando un espectáculo, un monólogo aparentemente, en No, Facebook. yo lo que, no, lo que estoy con mi obra de danza, que la estoy poniendo nuevamente, y estuve sí dando clases de entrenamiento, que siempre para mí es interesante ese espacio de entrenar la actuación, porque trabajo con actores formados y con actores que ya tienen ganas y como que me meto en problemáticas en corto plazo a trabajar. Bueno, yo tengo una propuesta también metodológica de trabajo de la actuación y en general desarrollo eso en esos espacios. Y la verdad que en los veranos me viene bárbaro porque estoy fuera de la universidad, en general hay gente que viene de distintos lugares del país, algunos, y después hay gente que, bueno, gente muy formada muchas veces y compartir esa práctica me pone muchísimas pilas, energía, vértigo, bueno, etcétera. Todo esto que nos pasa en los seminarios. Claro. Eh, Así que la verdad que eso estuvo bueno. Me agarré dengue, lo cual fue Ay, bueno, todo el espantoso. mundo se agarró dengue. ¿Y cómo Toda la estás Espantoso. gente que ahora? conozco se agarró el dengue. Sí. Valenzuela y la esposa se agarraron el dengue y me dijo que había estado muy mal. Sí, Y sí, después sí. no me acuerdo quién más me se agarró de Tucumán y no sé qué. La gente Ah. se agarra. Está fuerte, parece. Sí, está ¿Cómo fuerte. te Yo sentías estuve vos? incluso medio día internado en cama fría, en el Ah. hospital. O sea, fue horrible. Pero bueno. ¿Y eh, esto te deja inmune a otra picadura o puedes agarrártelo otra vez? no, justamente lo peligroso es eso, que porque son cuatro cepas y a vos te pica una. Entonces estás expuesto a otras tres. Ah, Y si te pica cualquiera de las otras tres es gravísimo. sí. Entonces, estoy en este momento condenado a vivir con mosquiteros, Claro, y sí, más bien. ah. Sí. Hay una Viste que hay, vacuna, bueno, tendré que vacunarme en 3 meses para ver, para ayudar un poco, pero de todas formas es algo a tener en cuenta. hay unos Así que repelentes eso, en que, realidad, estoy con mi solo de danza que vuelvo, que es El Silencio, se llama, es que ya lo presentamos hace varios años y ha girado bastante por el país, que es a partir de la siesta del fauno de Debussy. Nijinsky Ah, y de Debussy, digamos, sí, claro. O sea, el poema es de Mallarmé, la música de Debussy y la coreografía inicial era de Nijinsky, y nosotros trabajamos sobre esos tres, desconstruyendo la escena dura 10 minutos, pero la nuestra dura 47, 48, o sea que realmente ampliamos mucho. Mañana tengo función de eso. ok. Y es una obra de danza con una bailarina con la cual yo trabajo bastante. Que es un trabajo que me gusta mucho, la verdad, porque es un trabajo muy minucioso, muy pequeño sobre el movimiento, sobre el impulso. Trabajamos sobre la idea de deseo, Ah, como algo, qué es lo que mueve o qué es lo que te hace mover, como pregunta. Eh, y entonces ha sido un trabajo, nos llevó 3 años llevarlo a escena, o sea, ¿han mucho hecho tiempo para video? mostrar. Tenemos videos, si quieren después les puedo compartir. Bueno, sí, después ponelo, así le damos una mirada. Bueno, y el trabajo ha sido un trabajo así que me he detenido durante mucho tiempo, por ejemplo, solo en el movimiento de la pelvis y de cómo esa pelvis hace que vaya hacia otro lugar, bueno, como cosas muy chiquitas, muy pequeñas. Pero bueno, tuvo su fruto el trabajo. Eh, Así que bueno, la seguimos montando, mañana tengo función de eso. Ok. eh, y así que es todo con eso en realidad. O sea, vacaciones, dengue,
venir de Córdoba a Escochinga permanentemente, dar clases. Ahora en la universidad el panorama es bastante oscuro, Ya. así que bueno, Chela, vos es ibas así. a decir algo. Fue que en las vacaciones pasé por esa antigua ciudad de Bucios, cerca de Bucios, de Cabo Frío, donde en los 70 se reunieron, estaba Brigitte Bardot, a veces Jean Moreau, gente del grupo del cine, creo que era la Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, de la Nouvelle Vague. Entonces, el visitar la ciudad y el casco histórico sigue siendo exactamente el mismo. Era casi como que podía ver lo que había visto en alguna de las películas de Jean Moreau y se podía ver todavía las viejas escenas de los barcos llegando a los hoteles antiguos, ¿no? Registraba marcas así todo eso lo tuve dando vueltas en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Como las marcas de una cultura que se llevan y cómo es que se pueden seguir mirando. No Ya. es que hayan pasado. Eso fue lo más. Ah, buenísimo. José, ¿vos a qué te dedicaste? Ah. Además de sufrir el calor. No, como estoy terminando ya la tesis de doctorado, me dediqué a terminar precisamente los capítulos que faltaban durante estos 2 meses que pasaron, enero y febrero, y cancelé todo y me dediqué solamente a eso, ¿no? Está Terminé bien. ahí, hice un trabajo delirante totalmente, la Claro. tesis dio una vuelta increíble, Gustavo. Tú eres un gran Mira, culpado, culpado en español, sería culpable, Epa, porque todo lo que hemos dicho aquí fue a parar allá. ya. Sí, entonces yo estoy armando mi categoría sobre los cuerpos ausentes en el teatro de frontera, ¿no? Entonces, la violencia aquella que yo experimenté durante 10 años ahí trabajando entre Chihuahua, Juárez, sí, y El Paso, conocí muchos amigos, entonces terminé siendo muy amigo de Manuel Talavera, no sé si tú lo conociste, Sí, no, no lo conozco, pero sí lo fue sentí. un gran amigo, gran amigo, gran Es amigo, entonces, dramaturgo, ¿no? sí, él es dramaturgo, Ya. pero él me envió Creo que unos la Rocío Galicia en el libro, entrevistas, sí, sí, señor. lo entrevista, sí, ahí lo leí. Y yo creo que, no, yo no lo entrevisté, no, yo no lo entrevisté, pero sí leí la entrevista que le hizo Rocío. Sí, entonces cuando yo empecé a ir a Chihuahua, comencé a vincularme con el grupo de él, con su trabajo. Él me entregó trabajos que son inéditos, conocí la familia y todo. Y luego yo estaba haciendo un trabajo sobre la violencia en frontera y terminé, fue volcando como recuperando todos esos fragmentos de lo que dejó Manuel, porque Manuel, nosotros teníamos un grupo de investigación que se llamaba Proyecto Frontera, que era Teatro en las Fronteras, y salió una revista de eso. Y Manuel participó ahí en ese grupo, cuando nosotros estuvimos ahí en Juárez, participó del grupo y todo aquello. Pero cuando llegó acá a Brasil, él murió porque tenía un cáncer muy fuerte, ¿no? Entonces, pero él me dejó algunas cosas y yo, todo eso, entonces la tesis terminó siendo que era sobre la violencia, terminé fue desempolvando todas esas estructuras que él manejaba porque era un tipo, ¿sabes qué? Me parece tan gracioso porque él era un tipo que hacía mucho teatro costumbrista, o sea, las obras de teatro tú las lees y ves así que son unas cuestiones como muy a veces son como del campo, así total, aquel campo del desierto, ¿no? Sí, A mí siempre me atrapó esa idea de ir a la Sierra Tarahumara, porque yo incluso hice el recorrido de Artaud y todo, que en una época que empecé a volver más loco todavía, ¿no? Y terminé vinculándome con los indígenas en la Sierra Tarahumara, fui a Krill, y ahí estaba todo ese conflicto de la violencia contra el narco, y aparecen las obras de Manuel por fragmentos, entonces buscarlo.
y la tesis ha virado en una cuestión así que es como buscando los fantasmas, ¿no? Ese fantasma Ya. aparece y se repite y se repite. Bueno, todo eso rural es como muy rulfiano también. Sí, claro, además él bebía de Rulfo, ¿no? Claro. Total. ¿Cómo Y se luego, llama el otro dramaturgo que escribió la obra esta que yo la vi varias veces por María Bonilla, la costarricense, eh, que también murió sobre Víctor Hugo, la India Tarahumara que la llevan presa en la frontera y nadie habla la lengua y la ponen. Es un caso verídico, la tuvieron en un psiquiátrico porque nadie podía entender lo que hablaba. ¿cuál será ese Víctor Hugo La de Rascón? Víctor Hugo Rascombanda, sí. Sí, claro. Yo, yo justo cuando empecé las entrevistas para Arte y Oficio, él murió, pero estaba en mi lista para entrevistarlo. La verdad que me perdí de Sí, conocerlo porque parece que era un tipo muy especial. La obra de él es sí, muy especial, muy es interesante. enorme, es enorme. Incluso yo en una ocasión me reuní con Talavera y con el equipo de trabajo de él, ahí había un productor teatral que se llama Martín Hernández, muy conocido en Chihuahua, y él me dijo, maestro, yo le traigo un regalo el día de hoy para usted, para mí. Me trajo 5 libros así, eran unos tomos así gigantescos, pesados como yo solo, la obra completa de Víctor Hugo. Oh, Y cada tomo es un especialista. A ver, está Enrique Mijares, Rocío Galicia, Manuel Talavera, todos hablan sobre Víctor Hugo porque fue un portento, ¿no? De las letras oh. del norte de México. Era, Y escribió cualquier claro, cantidad de cosas, ¿no? el teatro, en realidad, el que empieza es, ¿cómo se llamaba? Lieras. Lieras es. Ajá, Pedro Liera. Sí, es que empieza con el famoso, que es la película, es muy interesante, pero también es una obra de teatro que la que tuvo mucha censura, lo persiguieron, ¿cómo se llama? El regreso bueno, no me acuerdo. El regreso Eh, del niño, ahorita se me olvida. Es Ujú. el tipo El este que es tiradito, ¿no? la leyenda del tipo este que Malverde, robaba y repartían los pobres también, algo así. sí, Ay, de ¿cómo se llama? Malverde, El Malverde, Malverde, algo así. Malverde, Este, que es el narco de eh, los, es el ya, santo de los narcos. yes, y claro, después pasa a ser santo de los narcos. Así que Ujú. ahora, ya que estamos hablando de esto, Rocío me confirmó el viernes que fines de septiembre, 25, 26, creo, esos días, se hace la reunión de la Asociación de Investigadores de Teatro en, Mm, en Tijuana. Yo voy a asistir porque no tengo que viajar en avión, voy a hacerme llevar en auto, estoy acá 2 horas, entonces me voy a quedar, voy a asistir al Congreso, no sé si voy a presentar algo, probablemente no, pero voy a ir a chismosear y escuchar un poco, porque siempre, a mí me han invitado muchas veces de Tijuana, he ido a hacer muchas cosas, pero ahora puedo ir porque realmente no, digamos, con la silla de rueda, con el andador, puedo manejarme en el hotel, en los restaurantes. Así que le pedí a mis amigas a ver si ya el sábado vamos a ir a cenar, ya le voy a confirmar las fechas, a ver si ellas se las reservan para que me lleven y me traigan. Y sobre todo me movilicen en Tijuana, ¿no? Así mm. que cuando he ido a Tijuana, igual, siempre la Secretaría de Cultura me mandó chofer que me llevaba y me traía y me pagaban todo, ¿no? O sea, nunca fui con mi auto ni nada, siempre me llevaba y me traía. Pero ahora lo organiza la MIT, no lo organiza el Sicut, algo así se llama, Secut, algo así. Mm. Pero bueno, a ver si por ahí se animan algunos de ustedes a venir y, Sería Ah, hermoso, y nos encontramos ahí, hacemos un encuentro presencial. O sería acá en hermoso, Los Ángeles, organizamos algo acá en Los Ángeles. En casa sería, hay para dormir por lo menos 1 o 2 personas. Así sería que hermoso. estaría buenísimo. Bueno, buenísimo. otra de las cosas que yo vi es que seguramente vos sabés, Cipriano, el Malva anuncia un curso y una presentación de Webby con la Sí, LAN. Con Sí, Gabri- con eh, Gabriela, que es, bueno, mi expareja, digamos, claro, sí. que primero es una presentación como de un libro y luego creo que es un curso sobre ese libro, un seminario, no sé cuál es la En realidad lo que Gaby y Emilio, ayer cumplió años Emilio, ayer cumplió 60 años.
lo que presentan es Dafne, que es su novela, que es sobre Bien. su viaje a Japón, que son 4 viajes a Japón. Muy divertida la novela y muy terrible también, las dos cosas. Y Gabriela y Emilio, Gabriela ya viene trabajando hace mucho tiempo y viajando sobre todo por Iberoamérica, trabajando mucho sobre la idea de la edición como práctica artística, digamos. Pensarse al editor como alguien que está produciendo un objeto artístico más allá de lo industrial que puede llegar a ser editar un libro, ¿no? Entonces, y que va más allá de la idea del libro de artista, sino de cómo intervenir y cómo hacer una pregunta sobre eso. Y en esa situación aparece mucho la idea del cuerpo, mucho la idea de la performance, y entonces en el trabajo con Emilio, Emilio bien desde el campo de la performance y Gabriela bien desde el punto de la edición, hacen un trabajo de conjunción muy importante de pensamiento de una práctica. La pregunta sería cómo poder editar el movimiento, cómo poder editar la performance, cómo poder editar las artes vivas. Esa es la Claro. pregunta que están A ver, llevando a repetime eso. por favor, me perdí cuando eh, Gabriela lo piensa, lo hace desde un lugar y Fernando del otro, ¿cuáles son? Emilio trabaja bien, viene de las artes escénicas y Gaby viene bien desde la práctica editorial, ¿sí? Entonces son dos campos y cuando uno piensa el campo Ah, editorial, lo que hace Gabriel es pensar la editorial como el libro como una puesta en escena, Claro, digamos. un No, montaje. claro, como un montaje, como puesta en escena, y entonces ahí la pregunta es cómo actúa el cuerpo en esa situación y cómo se trabaja con lo corporal y cómo se trabaja entonces con los archivos. El último libro que es, bueno, no lo tengo acá, pero después se los puedo mostrar. Se acaba de editar el archivo Filoctetes, que es todas esas performances que hizo Emilio en el 2001 con los muñecos hiperrealistas tirados en la calle. No sé si se acuerdan que fue muy famoso en situación de violencia. Se hizo en Buenos Aires, se hizo en Viena, se hizo en Berlín y se hizo en Varsovia. Y entonces lo que ellos hacían como objeto era muñecos hiperrealistas en situación de calle, pero además violentados, con sangre, eso. Entonces ellos Ay, avisaban a la policía a distintos lugares que eso sucedía. Bueno, de eso recién ahora, 20 años, 22, 23 años después, se hace un libro. Y entonces la pregunta es cómo editar eso, ¿sí? claro. Cómo editar el archivo, cómo editar la violencia, bueno, todas unas preguntas alrededor de eso. En real hay una chica de Chile que se ocupa de toda la cuestión del archivo. Ella Claro. estudia todo eso, pero no sé cuál es la perspectiva que tiene. ¿Recordás el nombre? No, ¿no? Pía, oh, a ver, déjame ver si lo encuentro acá. Si aparece algún mensaje de ella con el Pía. Llama Pía, ay Dios mío, yo con los nombres y los apellidos. No, nunca participa mucho pues, cuando Ajá, ponen todo, porque el grupo este se la pasa poniendo cosas todos los días claro. en el WhatsApp. Yo lo leo una vez por semana porque está muy agobiante, pero Bueno, ella, no no ella importa. como yo no participa mucho tampoco. Claro. Entonces, hay una chica de Colombia que sí que se reintegró porque también tenía que terminar la tesis doctoral y el año pasado mucho no participó. No, no encuentro ningún Bueno, mensajito no de ella. importa, no, no te preocupes. Y hay algunos Eh, que tienen, en vez de nombre, tienen un numerito que no sé lo que será. claro. Bueno, pero ellos están trabajando en eso y hacen este seminario en el Malva, digamos, hacer la presentación de Dafne, que es el libro, que es un libro precioso, precioso. Para hacer una idea, hay partes donde hay sellos, que son sellos que se han construido en particular para el libro, pero que además están sellados a mano, o sea, cada ejemplar está sellado a mano. Dios mío. Hay todo un trabajo artesanal. Cada libro, por ejemplo, está envuelto en el sistema japonés, entonces para abrir el libro tenés que, bueno, Desplegarlo. desplegar y cuando desplegás te encontrás con todo un mapa de imágenes y de textos que te introduce la Yo por ahí me novela. voy a anotar para verlo. Ah, Yo me anoté este año en el Malva para el segundo.
año del tercer ojo, Claro, claro. que va a ser todo el año. Esta vez son 4 módulos, creo, donde, a Claro. diferencia del año pasado, que cada tema tenía un expositor, hicieron una revisión desde el arte de los 60 hasta el presente. Este año hay 4 expositores o 5 nada más, y cada uno va a dar como 2 o 3 clases. Y la verdad que son tan brillantes que, o por lo menos a mí me sirven tanto que las escucho, yo no tomo nota ni nada, pero dejo que todo eso se me Entra. filtre un poco, ¿no? Sobre todo por cuando las cosas que quiero pintar, o me Claro. entero de gente que yo ni siquiera sabía que existía, nunca estuve en el mundo de las artes plásticas en general. Así que el primer módulo lo va a dar Georgina Guzmán, que es una maravilla total y que ella va a trabajar sobre el feminismo y todo el cuerpo de la mujer, no sé qué. Así que vamos a ver. Yo la escuché a ella, la clase que dio el año pasado, yo no sé cómo hizo esa mujer, de en 1 hora y 20, hizo un panorama, pero tan exacto, tan puntual, tan bien hecho, y digo, ¿cómo puede hacerse una cosa así en 1 hora y 20? Y me conecté con ella porque me llegó un trabajo justamente de un tema que ella había tratado en la charla en Argusa y se lo mandé para que me lo evaluara, me dijo que sí, pero nunca me lo evaluó, nunca volvió. Pero bueno, la escucharé con placer. Así que, Pero bueno. Bueno, esto del Malva es el 15. Ahora ya, les paso después bien la coordenada. ya. eh, Sí, que yo creo lo que voy a tratar de escucharlo si puedo. ah, A veces depende de la hora, porque si es muy temprano para mí, no lo puedo hacer. claro, creo que es a las 7 de la tarde, una cosa No, así. no, está bien, para mí está bien ese horario. Creo que sí. A partir del domingo ya tenemos, ahí entró Sandra, a partir del domingo ya tenemos 4 horas de diferencia. Así Ajá, que si bueno, fuera, ustedes si quieren cambiar ese horario, yo, yo me tengo que mantener a las 3 de Los Ángeles. Sería 4, 5, 6. Si quieren ustedes pasar a las 7, claro, se ponen de acuerdo y lo hacemos. Yo no tengo ningún problema. Para mí tiene que ser a las 3 porque es cuando termino de almorzar a las 2 y pico y ya me quedo para la charla. perfecto. Ok. Así que. Hola Sandra. No sé si está. No, todavía no se logró conectar. Así que bueno. Yo no sé si ustedes leyeron las notas de la última reunión, porque fueron alucinantes verdaderamente. Yo mientras lo escribía me volvía medio loquito con tantas cosas. Y entonces ya los empecé como a editar como especie de diálogos platónicos, ¿no? En función de la publicación. Ahora, lo que tenemos de notas, creo que son las últimas 3 o 4 reuniones del año pasado. Las otros habrá que ir escuchándolos y ver si se hacen notas o no. Yo voy a ir trabajando en eso. Este año me propongo que en los 15 días que nos separan, ver si puedo hacer las notas de cada reunión. Y ya cuando tengamos un número bastante interesante, ver cómo armarlo para una publicación. Eh, lo interesante también y lo terrible fue que me agarró un pánico porque yo estaba buscando, hay un muchacho que está en Salta, creo, haciendo una tesis o se doctoró, no sé qué, y quiere trabajar, no sé qué cosa, y quería que yo lo ayudara, y no sé qué. Yo le quise mandar unos videos míos, y me dice, yo no manejo mucho lo del psicoanálisis. Entonces, yo busqué las clases grabadas que tenía de cuando di el curso de psicoanálisis y política en Whittier College, que fue uno de los últimos cursos que di, que fue un curso estupendo, los estudiantes les fascinó, lleno, bueno, tengo los PowerPoints y todo eso, pero yo quería los videos, y los videos se habían salvado en la nube. Pero resulta que el otro día le escribo a la chica que trabaja en todo esto en el coche y le digo, Sonia, no puedo encontrar estos videos. Ah, no, me dicen, la nube te los hacen desaparecer después de un año. Y ahí me agarró una locura y me fui a ver. Menos mal que yo salvé, guardé estos videos en mi
blog. Entonces, hasta ahora están, pero no me quedó ninguno de los otros. Yo los creí que incluso los tenía en mi computadora. Entonces, creo que si uno los baja y los pone en el blog, ahí se mantienen, pero le tengo que consultar estos días para preguntarles si no van a desaparecer. Y como están en el blog, no sé cómo bajarlos y ponerlos yo en una carpeta. Entonces, eh, hola Sandra, Hola, ¿cómo va? ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, tengo miedo que todo eso empiece a desaparecer, por eso al menos que queden las notas. Entonces, pero voy a empezar a escuchar las del principio, que por ahí no las voy a hacer notas, porque en esas del principio se acuerdan que yo más estuve como dando clases, yo no voy a poner eso. Entonces, pero ya en cuanto ustedes empezaron a participar más, creo a partir de la tercera reunión, por ahí ya se puede empezar a hacer notas. Este, así Mm, que queda Me ahora que tenés, Sandra, ¿qué ahí. anduviste haciendo en tus vacaciones? Y bueno, varias cosas. Salimos un tiempito al principio por acá, fuimos a la costa nomás de Argentina, justo en el cambio de gobierno, así que nos agarraron todos los aumentos ahí. Ay, Dios. Y el aumento de nafta, o sea, fuimos con un presupuesto y volvimos con otro, el doble creo que fue en ese momento. Estoy bien aquí en casa, arreglando un poco la sala, con la habilitación, luego en febrero fui con esto, Está y bien. ahora arrancando de nuevo. Empezaste, Apenas entrando en el club. seguís trabajando en la tesis porque José parece que ya la redondeó. ¿Cuándo defiendes, José? Bueno, ahora estamos esperando entregarla ya definitivo como va y esperar un mes. Todo depende de la banca cualificadora, ¿no? Del jurado que se pongan de acuerdo. José, ¿en Yo, qué universidad es? esa es la UniOeste, la Universidad Estadual de Paraná. Ajá. Ahí está el doctorado en Sociedad, Cultura y Fronteras. Entonces, como el fuerte mío es trabajar siempre en Teatro de Frontera, pues ahí Claro. aproveché. Y era una tarea que tenía pendiente desde hace muchos años, terminar el doctorado. Siempre iniciaba y no terminaba. Y No, para claro. Es que al final hay que sentarse y y, exclusivamente no, enfocarse en Gustavo, eso. y chicos, sabe que yo incluso estaba con el doctorado en Venezuela, pensé hacerlo incluso con Iliana Diegues ahí en Ciudad de México, ¿no? Y fui y todo, y hablé con ella y todo, y siempre cuando iba a comenzar, así que iba a hacer la inscripción y todo, apareció un proyecto teatral, vamos a meternos aquí, y ya estando acá en Brasil, un día así en la pandemia dije, ya, vamos a parar con tanta de rockstar y todas esas bobadas que uno se mete en la cabeza, y vamos a escribir la tesis. Es una tarea que tenía pendiente. Y Gustavo, no vas a creer, es una cuestión del ejercicio de la memoria fue increíble. Desempolvé cosas que tenían más de 20 años ahí y decía, pero esto yo lo pensé hace tantos años. Claro. Qué cosa tan horrible yo pensaba antes. Entonces, renovando Bueno, el sí, pensamiento. a mí me ha ocurrido ese drama de leer cosas que publiqué hace 20 años y de pronto no reconocerme. Era como, ¿quién escribió esto? ¿Cómo pude yo escribir esto si yo nunca lo pensé? O sea, la sensación de no haber pensado eso y un texto publicado con mi nombre y yo digo, Dios mío, ¿cómo funcionaba mi cerebro en esa época? Pero cosas que empecé a sentir que ahora pensaba menos. Y eso ya me empezó como a angustiar. Entonces, y digo, Dios mío, qué increíble, hay cosas que son increíbles. Eh, en el momento en que uno está enchufado, produce cosas que después como que se desconectan, no sé cómo será que ocurrirá, ¿no? Es como que uno apagara eso, ¿no? Ya, Liga, o sea, ya, quita y como que obvia, ¿no? O sea, no, ya eso ya pasó. Ahora ya, vamos con lo siguiente y yo creo que a mí me ha pasado contigo eso, por ejemplo, esos textos sobre el director y todo aquello cuestión, y después cuando leo la de presencialidad y proximidad es otra cosa. ya, Y tú dices ya, o sea, si yo, por ejemplo, llego a hacer un trabajo sobre Gustavo, serían los Gustavos, no sería un Gustavo, ¿no? ya.
desde aquella teatralidad y política hasta hoy día es Yo otra sí cosa. le encuentro una coherencia a lo que he venido haciendo. O sea, sé cómo una cosa me llevó a la otra. Entonces, ahora, en estas vacaciones tuve desde diciembre, eh, bueno, me regalaron los 4 tomos de la novela de La Ferrante, de la italiana, Las dos amigas, que son 4 tomos de 700 páginas cada uno, una saga verdaderamente, con letra chica. Entonces, yo cuando empiezo a leer ficción, como creo que le dije una vez, cagué, porque no puedo leer otra cosa, estoy en lo que no puedo parar. Así que bueno, todas las noches, horas de lectura, y encima el que me lo regaló, un amigo mío que ahora está, un profesor de acá de Whittier, muy amigo y que está de sabático en Ecuador, como él me lo regaló, me llamaba casi todos los días para tomarme examen a ver hasta dónde había llegado. Y me decía, ya pusiste, ya llegaste, y yo tenía que leer. Bueno, y después que terminé de leer eso, se me produjo un blanco total, porque terminé el libro de Freud y digo, ¿y ahora qué? Entonces no tenía nada que hacer y ahí es donde me puse a sacar las notas de la última reunión nuestra. Y eso me volvió a disparar, ¿no? Y luego, de todas maneras, andaba como bola sin manija, hasta que notaba que en los diarios la palabra que la más aparecía era angustia. Entonces, le digo a mi amigo el ecuatoriano, le digo, Lizardo, yo voy a leer por cuarta o quinta vez el seminario de Lacan de la angustia, pero en clave política. Y entonces lo leí. Lo tenía leído, todo marcado en la computadora, todo. Y pero lo volví a leer en clave política para tratar de entender un poco. Un seminario jodido, disparatado en algún momento realmente, muy difícil de encontrarle el hilo de cómo quiere Lacan manejar eso, pero bueno, yo lo había leído varias veces enfocándome en distintas cosas que me importaban en circunstancias, y la verdad es que empecé a escribir un poquito, incluso el archivo se llama Notas sobre el Seminario 20 de Lacan. Y pensaba hacer mis notitas, nada más. Ya llevo escritas como 50 y pico de páginas o más, en un libro que empezó a tomar una dimensión tremenda, un poco inspirado por las cosas de ustedes. A mí me quedó siempre lo del cuerpo pulsional que enloquece a José. Y, eh, y entonces, claro, la angustia es un afecto. Entonces me empecé a meter en el tema de los afectos. Y como yo soy, en el fondo, a lo mejor no soy tan lacaniano como parezco, soy más Foucaultiano, entonces yo necesito rascar la historia porque a mí no me convencen las cosas. Entonces, así como rasqué la historia para el libro de Freud, eh, y tratar de poner a Freud un poquito contra la pared, en empecé y me fui al Tratado de las Pasiones de René Descartes. Ustedes no pueden imaginarse. Ahí me di cuenta que Lacan lo había leído al pelillo, que muchas cosas que Lacan da por ciertas de él no son de él. Y Lacan hace eso, ¿no? ¿eh? No avisa de dónde saca sus ideas. Después las Claro, ves. claro, las reelabora, las organiza de otra manera, todo lo que quiera, pero cuando uno empieza a leer el Tratado de las Pasiones, obviamente cotejándolo con las meditaciones metafísicas, y yo empecé a tomar un rumbo que era leer a Descartes en relación a Freud y Lacan y en relación a Stanislavski y a las técnicas actorales. No se imaginan ustedes, estoy todas las mañanas, vuela mi cabeza, porque encima, digo, me estaré por morir porque tengo una velocidad mental que nunca noté. Y terminé con Descartes la semana pasada y ya me pasé al Tratado de las Sensaciones de Condillac, que es otro autor que sí Lacan nombra en varios seminarios, cosa muy inusual en él,
que dé crédito, es no conseguí la versión española, la editó Eudeva en los años 60, yo lo tengo el libro en Buenos Aires, en mi biblioteca, pero qué sé yo dónde estará, sé que lo tenía, y no lo he podido conseguir, así que lo estoy viendo en francés y me ayudo con el traductor de Google, pero es algo alucinante porque está todo lo del cuerpo. Es algo que no les puedo explicar la cantidad de delirios a los que me lleva todo eso. Y cuando termine con Dijak, que voy a estar seguramente un mes, eh, ya voy releyendo, que tenía todo marcado, porque estoy tomando todos estos autores que son clave. La ética de Spinoza, donde está todo el tema del cuerpo, que Lacan lo va a tomar para el seminario 20, y luego me voy a pasar tiene un tratado de los sentimientos, no sé cómo se llama, de Kant, que ya lo voy a encontrar, que no es un libro, creo que es un opúsculo o algo así. Entonces, a partir de ahí, yo estoy viendo todo esto de los sentimientos, porque se dice en cada barrabasada de esto de los sentimientos, y de los afectos. A mí me importa el tema del cuerpo afectado. Eh, y realmente es alucinante ¿cómo podría decir? La intuición de Condillac sobre todo y de Descartes en relación a todos estos temas. Y ahora, yo no sé si ustedes encuentran los libros de Stanislavski online, please, me los mandan. No los he podido localizar, yo los tengo en libro, todos subrayados, marcados, anotados, pero yo ya me desacostumbré de trabajar con el libro. Necesito trabajar con el libro en la pantalla porque con el buscador voy y vengo a lo que a mí me interesa. Entonces, si no lo encuentro, están los libros de Stanislavski en inglés, pero los libros de Stanislavski en inglés están incompletos. La versión mejor son las que se editaron en Buenos Aires, en español son las mejores versiones, las publicaciones de Stanislavski en español. ¿Te acordás la Entonces, editorial, Gustavo? ¿eh? ¿Te acordás la editorial de... No, pero te puedo No, averiguar porque tengo acá en la porque biblioteca, pero yo yo no lo puedo buscar, tengo que ir a la yo lo China. que sí tengo, tendré que fijarme, son las editoriales españoles, Alba. La editorial Alba, eso yo creo que tengo el trabajo del actor sobre sí mismo, eso Sí, seguro. son tres tomos que se editaron en Buenos Aires y que Sí, luego sí las editaron otras editoriales. Pero sí, creo que yo tengo las de Buenos Aires que fueron pioneras y que eran claro. completas, eran muy confiables, porque las que están en inglés no están completas. Bueno, yo, Por yo creo eso, que por eso tengo la una de influencia, Alba. por eso la influencia de Stanislavski en Estados Unidos es diferente, porque leen esas versiones incompletas. Sí. Así que, Bueno, yo creo que tengo la de Alba, creo que la tengo, te lo ¿pero puedo la mandar. tenés online? Sí, 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 por Ah, eso bueno, te... si la tenés online te agradecería, porque entonces yo la voy Pero es la leyendo. española, creo que es la versión española. Ahora, después me fijo bien, pero creo que la tengo. Porque en Claro, algún yo compartí. ahora estoy haciendo, cuando hago una asociación, me acuerdo obviamente de los libros de Stanislavski, entonces yo elaboro, Stanislavski dijo, pero yo tengo eso que puse, tengo que contrastarlo. Por ahora no me voy a ocupar de eso. Stanislavski voy a llegar al final. Estoy trabajando con Stanislavski y Grotowski, porque Grotowski sí lo tengo más fresco. Entonces, y aparte lo tengo todo en la computadora. Pero por ahora todos esos delirios los voy anotando sin contrastar. Acá lo Entonces, tengo, el trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia, eso lo tengo, se los puedo mandar ya mismo. ya. Qué lindo. Es, Les es tengo un- que preguntar también a José Luis Valenzuela, porque él ha trabajado mucho Stanislavski, a lo mejor él sí también los tiene online. este, Hay, este, hay capítulos online, pero sueltos, que a mí no me claro, sirve eso. Entonces, sí, pero no, bueno, este es entonces estoy en ese proceso, será el libro de este año, eh, y, y se me interesante. están ocurriendo cosas, preguntas y qué sé yo, porque en las últimas notas que les mandé está lleno de preguntas. O sea, yo creo que ahí hay un montón de preguntas, y eso es lo más interesante de todo. Mm.
Gustavo, ¿y vamos a entrar en ese territorio? Porque a mí me interesa muchísimo. Claro, sí, bueno, a mí me interesaría personalmente entrar a ese territorio, pero yo por eso les mandé, hay algo que ustedes quieran explorar particularmente y lo planteamos. Si no, podemos empezar a hacer cosas así, ¿no? Conversar sobre porque por ejemplo en Condillac, él habla del cuerpo y en principio, la famosa estatua, ¿no? De Condillac, esa estatua que comienza a sentir cosas. Entonces, cuando uno lo compara con el aprendiz de Mm. actor, o lo compara con un actor durante los ensayos, gracias, acá llegó. Entonces, surgen cantidad de cosas, porque en un momentito, a medida que vas leyendo el tratado, el cuerpo, él habla de cuerpo, pero ese cuerpo ya no es el soma, es otro cuerpo. Y te das cuenta por lo que dice que está pensando en un cuerpo que no es el organismo, porque ya dice que está el alma. Entonces, el alma la leemos hoy como el aparato psíquico. Entonces, las cantidades de cosas, hoy estaba leyendo y de pronto larga una oración y digo, ¡qué hijo de puta, por Dios! Porque es la definición que da Lacan del goce. Al final de su enseñanza del objeto va como causa del goce. Y digo, este tipo ya la vio en el siglo XVII, 18. Una cosa increíble. Entonces, y yo en realidad este libro, por ahí lo va a dejar un poquito mal a Lacan, pero yo lo lamento, ¿no? Porque digo, Lacan luego lo retoma y lo dice así, pero en realidad ya estaba allá. Entonces, es increíble, ¿no? Cómo todo eso. También por ahí voy a tener que hacer algún cotejito con lo de Diderot, porque ahí también debe haber una relación. Pero bueno, estoy trabajando en eso con mucho entusiasmo. La verdad que todas las mañanas me dedico a eso. Qué Eh, bueno. pero ese es un tema posible, ahora no sé cómo organizarlo. A mí me interesa muchísimo porque además me parece que es un tema como que cruza todas las teorías de actuación, ¿no? Porque ahí también A mí el punto que me interesa, el Cipriano, en esto es las técnicas de claro, formación actoral. tal Eso cual, es lo que me está preocupando a mí. Entonces, en tal un cual. momento, por ejemplo, no sé qué me deliro con algo que decía, no sé si de Caro con Dishak, y entonces lo engancho con el tema de la transferencia. Y empiezo a hacer preguntas a partir de lo que hice de Caro o con Dishak, qué sé yo. Son preguntas que no se hizo Lacan sobre la transferencia. Son preguntas que se hace un teatrista sobre la transferencia. O sea, ¿cómo transmitir una técnica? ¿Cómo formar un actor? Hablo del maestro y del director. ¿Cómo formar un actor? Pero, ¿cómo cuando entran los afectos, cuando entra el cuerpo pulsional, cómo se maneja la estrategia de la técnica? Y Mm. lo que está resultando es la idea de que ya cuando entras en el campo de las emociones, de los sentimientos, de las inhibiciones, del pánico escénico y todo eso, que ahí ya la conexión con bueno, porque el tema fundamental en Condillac es la memoria, que va recibiendo esas huellas del olfato, del gusto y qué sé yo cuánto. Entonces, y a partir de ahí, él después despega la memoria a la imaginación. Y es asombroso lo que dice de todo eso. Entonces, mi pregunta era, eh, ¿cómo trabaja un maestro en un taller de formación actoral eh, con la transferencia? O sea, sabemos lo que es la transferencia en psicoanálisis, pero ¿cómo manejarla? ¿Cuáles son las preguntas que habría que hacerse en la transmisión de una técnica actoral? Y si el maestro está capacitado de hacerlo. Y me salieron como, no sé, como 80 preguntas que yo no sé tampoco cómo responder. En tal caso, después lo corto, les mando las preguntas para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando. Es decir, cómo trabajar eso con el actor ahí. Y entonces, hoy cuando dice Condillac, estaba leyendo hoy, porque estoy con el olfato, que es el primer cosa, porque después puse la cita de Freud del olfato en el, en el, en el capítulo cuarto del malestar en la cultura, él pone una nota
donde él atribuye todo el cambio de paradigma del cuerpo a la posición erecta. Cuando caminábamos en cuatro patas, el olfato era nuestro sentido privilegiado, porque, y aparte en relación con el instinto, olíamos, cogíamos y todo, comíamos y todo a través del olfato. Cuando aparece la posición erecta, dice Freud, varias cosas ocurren. Y cuando me puse, es una nota de unos 40, 30 renglones, y yo le empecé a sacar un jugo, porque dice, cuando se ponen en función erecta, los genitales quedan expuestos. Y aparece la vergüenza. Es el primer afecto. Entonces, tender a vestir ese cuerpo, a cubrirlo. Pero también la espalda queda expuesta porque no tenemos ojo en la espalda. Aparece la visión como el sentido privilegiado. Pero la visión genera otro tipo de relación mediatizada, porque la visión genera la res extensa, ¿no es cierto? Genera la extensión, genera, yo puedo ahora, para que un perrito se caliente, tiene que oler el culito de la conchita de la perra en celo ahí cerquita, pero con la visión nosotros no podemos calentarnos con algo que está muy lejos, incluso el horizonte es un tema muy problemático para la visión. El futuro, aparece la temporalidad, aparece con la posición erecta, cuando uno lee todo eso, y luego lo relaciona con la caca, porque también aparece la cuestión del olor ligado a los excrementos. Entonces Freud dice, nosotros, cada persona no tiene asco del olor de su mierda, pero sí los demás tenemos asco del olor de la mierda de los otros. Y ahí aparece una de las primeras cosas geniales del lazo social, ¿no? Entonces la limpieza, la higiene, la imposición de la cultura, el significante sobre el cuerpo, la necesidad de defecar a ciertas horas o en ciertos lugares, con ciertas condiciones, el niño que puede cagar y regodearse con su mierda y jugar con su mierda, de pronto lo tienen que educar para que, mortificar para que haga donde tiene que hacerlo, en los horarios que tiene que hacerlo, etc. En privado, parece todo el paradigma de lo privado, lo público. Entonces, cuando lo empezás a pensar esos en términos de un taller actoral con un grupo de personas, o de una función, creo que algo de eso hablamos el año pasado, cuando habla con Villac de que dice él, un olor agradable, si se incrementa en intensidad, produce dolor. La jouissance, el goce lacaniano, ese es el goce lacaniano, un placer tan intenso que lleva al dolor, a la jouissance. Entonces, eso, y genera, dice él, cuando el sentido, en este caso el olfato, cuando el sentido se hace tan intenso, la estatua se choquea, no puede procesar más nada, corta la línea asociativa de la memoria. Y yo decía, ok, ¿y esto cómo lo pienso en el campo teatral? En el campo otra vez de la formación actoral en un taller, de un ensayo con las improvisaciones, de pronto algo ocurre que bloquea al actor. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo salimos de ahí? No podemos decirle, bueno, dejate de joder, andate, vení mañana y seguimos. Es decir, acá algo ha pasado. Y en realidad entonces estoy trabajando en eso porque a mí me parece que es muy, pero muy importante. Porque ahora hay mucha bibliografía que circula sobre el afecto, la afectividad, sobre todo acá en la Academia Norteamericana, y pierden la perspectiva histórica, inventan la rueda otra vez, y la verdad que yo no saco nada, he leído algunas cositas y la verdad que no saco nada. Así que me fui a leer a estos popes de la historia de la filosofía, en los cuales por lo menos me permiten hacer preguntas. En fin. Está buenísimo.
Está buenísimo. A mí me interesa muchísimo, la verdad. Me parece que es una problemática, vos ahí mencionás Diderot, ¿no? Pero esta idea de la paradoja entre lo sentido y lo fingido, Bien. ¿no? Que me parece que es que además nos mete en el rollo de la verdad y de la mentira en términos escénicos y que además es como muy, que cruza lo orgánico, lo artificial, digamos, como un montón de situaciones pensadas dentro de las teorías de actuación. La verdad que lo que estás diciendo es como, quiero ya entrar ahí, porque Bueno, en las meditaciones metafísicas, cuando Descartes quiere fundar un sujeto de la ciencia, un sujeto lógico, que es lo que quiere hacer Lacan. Claro, no es el yo para Lacan, es el sujeto del inconsciente y de ahí la subversión del sujeto. Pero la empresa es la misma, la de Lacan y la de Descartes. Pero el problema es que Descartes no tiene mucho problema con ese sujeto lógico. El problema de Descartes es el sueño, el cogito nocturno, el pensamiento nocturno, la ficción. Él habla de ficción, las fantasías, sean dormidos o despiertos. A mí me llevó a todo, escribí como 20 páginas sobre lo que acaba de decir Cipriano, saltando de Freud a Lacan, a Descartes y al tema de la ficción, porque después Lacan habla de ficción con X, a Bentham, ¿no es cierto? Porque está en relación con la verdad, qué tipo de verdad, y el tema del cuerpo. Entonces, Descartes se preocupa muchísimo por eso, más que para mí, más que por el fundamento de la... Digamos que el tema del cogito nocturno lo jode tanto que no sabe qué hacer con eso. Porque el sujeto lógico de la ciencia, verdad, falsedad, lo que es verdadero no es falso, lo falso sí, pero cuando entras en el campo del sueño, no podés, el concepto de verdad de la ciencia se va al carajo porque no funciona. No puede decir que un sueño es verdadero o es falso. No, no va por ahí. Entonces, yo escribí como 20 páginas de lo que vos acabas de decir. Entonces, Sí, sí. No, muchísimo. creo que ahí hay un campo de exploración muy grande, ¿no? Y, y bueno, qué sé yo. Ahí en el texto que les acabo de pasar de Stanislavski, hay un capítulo que se llama, creo que se llama, no me acuerdo si se llama Fe o Verdad, pero está todo el vínculo entre la fe, la verdad y la creencia, Yeah, eh, que es tremenda, o sea, es tremenda, pero Stanislavski la resume tan fácil como diciendo, la verdad depende de la fe, yeah, digamos. Y claro. ahí sonamos, digamos, porque hay algo de la teoría de la actuación, digamos, en el campo de la actuación que entra en el campo de la creencia. Es que Eh, el campo de la creencia, mi libro claro, sobre Freud es sobre el campo de la creencia. claro, Hay que creer en el inconsciente, hay que creer, no hay una verdad científica del inconsciente. claro, Hay que creer. Entonces, Freud, enfrentado a su muerte, a su cáncer, en los últimos años, escribe el Moisés y el monoteísmo, el hombre Moisés. La gente no pone el título completo, que es el hombre Moisés. No es Moisés y el monoteísmo, es el hombre Moisés. Entonces yo elaboro todo eso de la creencia y ahora me pasé como un mes tratando de conseguir la película de la última sesión de Freud con Anthony Hopkins. La tenía anunciada Amazon, la iba a alquilar y de pronto desapareció y de pronto reapareció y la vi con subtítulos en inglés. Pero mi amiga Mabel la encontró, si quieren después les paso la película con subtítulos en español. La película por favor. no es una gran película, pero las actuaciones son increíbles. Me parece mejor la actuación del que hace de Lewis, porque es más difícil ese personaje que hacer del viejo Freud. Entonces, de todas maneras son deslumbrantes las actuaciones. El guión es muy interesante, a veces un poco forzado, pero el tema es de la creencia. Freud escribe eso preguntándose por qué está en la puerta de la muerte. Y enfrente a la puerta de la muerte te agarra de cualquier cosa. Tenés que creer. Entonces, toda la película es sobre el tema de Lewis, que es un cristiano, con una fe
inconstante. Él dice, en algunos momentos creo y en otros se me astilla la creencia y me vuelvo ateo, pero vuelvo a la creencia. Es que no hay manera, si vos no crees, Claro. no hay lazo social. Vos creés en que el que está manejando al lado en la carretera va a parar con la luz roja. Si tú no creyeras en eso, nadie podría manejar. O sea, la creencia es fundamental y que no es necesariamente teológica. O sea, No, claro. ¿te das cuenta? O sea, finalmente sí. O sea, no es que tengamos que pensar en un Dios ni no sé qué, pero la creencia, y ahí cuando vi la película dije, oh, mi Dios, mi libro es un cotejo con mi libro. Porque en mi libro hablo de muchas cosas, pero en realidad el punto es, entre otros, es el de la creencia. Y yo digo algo tremendo, que es el psicoanálisis es una religión laica. Claro. ¿Te das cuenta? El psicoanálisis es una religión laica, porque no Ujú. tienes de dónde fundamentar la verdad del deseo más que en la creencia. Mm. En la creencia de que se En va a el uno a desarrollar. uno, ¿Cómo? en el uno a uno. En el uno a uno. ¿Ya? Y aparte, por el otro tema, es que otra vez el tema de la memoria, Condillac lo desarrolla maravillosamente antes de Freud. Y es que él dice, hay una memoria donde se inscriben las huellas de los sentidos, la estatua solo las puede registrar, que es lo que dice Freud en la carta 52. El ello registra todo. Y que después hablaremos del Alain, del Parlet y todo eso. Pero eh, él dice, hay una memoria que hace, la estatua va haciendo cadena con las sensaciones. Y esa cadena, luego la memoria se convierte en expuesta la estatua a nuevos olfatos, a nuevos olores, va a discernir y discierne según el parámetro de placer-displacer. Pero el parámetro de placer y displacer, a Condillac no lo dice, lo dijo Geirola, es algo que se le escapa a Condillac, porque es algo interno a la estatua. ¿Mm? O sea, la estatua tiene internamente esta discierne entre placer y displacer. Entonces, empieza a seleccionar, y ahí viene todo el tema de la percepción, empieza a seleccionar las sensaciones que va a registrar y va armando su memoria, como una red, como la pizarra mágica. Pero esta idea, luego él dice Condillac, pero en un momento la estatua que no puede discernir entre una cosa y la otra, porque forma juicios, empieza a sentir este olor es un poquito más fuerte que el que percibí ayer, o me gusta más que el otro. Comienza a comparar y a partir de ahí empieza a elaborar los primeros juicios. Entonces, la idea es que en esta memoria, de pronto comienza a haber un parámetro selectivo, que ya no es solo la cadena asociativa, es lo que la estatua quiere oler o no, ya no acepta todos los olores. Entonces, esto genera una cantidad enorme de cosas, porque yo, como escribí mucho sobre lo que Descartes plantea del tema del autómata, el cuerpo automático, ¿no? La máquina, el cuerpo maquinal. Él habla de eso, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que en el siglo XVII está toda esa obsesión con las muñecas, los autómatas, los cuentos de Hoffman con la princesa, con la muñeca esa Olimpia, creo que se Y llama? esos juegos para niños que había en una plaza, Yeah, que iban a ver los niños de esa yeah. época. Todos los relojes con los muñequitos, todo eso, todo lo que la automatización era una fascinación de la época. Pero claro, el hombre siempre salía de esa automatización. Ahora, yo lo que pienso es, lo que estoy haciendo como analogía es pensar, el muchachito y la muchachita que llega a una clase de teatro.
quiere formarse como actor-actriz. Viene como un autómata, porque viene con todos los hábitos de un cuerpo automatizado por la cultura, alienado al significante, con hábitos, inhibiciones, y es como un autómata. Y entonces de ahí es que Stanislavski tiene que, como él dice, como dice Condillac, ¿cómo se reaviva la memoria? ¿Cómo se la reaviva? Es la pregunta de Condillac. ¿Cómo la estatua reaviva la memoria? Y resulta que cuando aparece un olor imaginado, es decir, un olor registrado en el pasado, y un olor presente, o el mismo olor presente, a la estatua le importa más el olor imaginado que el olor presente, actual. Y ahí está toda la teoría del fantasma, toda la teoría de la fantasía de Freud. La fantasía es la inventiva, la creativa, porque cuando vos recreás, o como hace Proust, cuando recrea un pasado, lo estetiza, lo recrea desde aquello que le era placentero. O sea, la creatividad está del lado de la fantasía, no del lado empírico. No es del lado empírico, es un olor. Pero ese olor, ahora rescatado de la memoria como recuerdo, ese recuerdo es más intenso que el mismo olor presente, porque se engancha con un montón de otras cosas. Entonces se arma un montaje imaginario y creo que por ahí pasa toda la primera etapa de Stanislavski. Por eso lo quiero releer otra vez con otros ojos, para ir viendo todo esto. Entonces, a mí eso me ha parecido, me estoy enloquecido con todo esto, con todos estos autores. Yo me acaba de traer una idea entre las cosas que hice en el último verano fue empezar a trabajar en un grupo de cultura que, que, que tiene que ver con un político argentino, pensando con Juan Grabois directamente en el área de cultura. Entonces, me estaba mortificando mucho la impasibilidad frente a todo esto, y en eso apareció alguien de mi confianza y de mi cariño y acepté trabajar. Y esto que acabas de decir de la memoria es algo que me aparece profundamente para trabajar, no solamente desde el teatro, sino desde la poesía, desde cualquiera de las artes. Yeah. Y creo que esto es una cuestión fundamental en todo el movimiento de la pérdida que que todavía es inabarcable, y aquello que no se sabe hacia dónde vamos. Pero yo me puedo sostener de esta cosita como para trabajar en la Bueno, con lo que memoria. dice Cipriano, esa verdad es la del deseo, ¿no es cierto? No puede ser nunca ni verdadera ni falsa en el sentido de la ciencia. No puede nunca ser detenida, porque la historización de la memoria es siempre presente. O sea, cada vez que pensamos en algo del pasado, lo resignificamos, recorremos distintas líneas de la red de la memoria, distintos cruces, asociamos con otras cosas, tiene que ver con el contexto histórico, con la subjetividad de la época, con la circunstancia del sujeto. Es decir, cada vez, por eso Lacan habla de la historización. Recuerdan que vimos la vez pasada, era recuerdo, repetición y reelaboración. O sea, esta idea de reelaboración. O sea, no hay manera de detener la construcción del pasado, porque siempre tiene una verdad eventual en el sentido de que es un acontecimiento, o sea, depende de un montón de variables. Entonces, cada vez no es la memoria, creo que ahí está la diferencia. Yo hablo en lo que escribía sobre Condillac. Condillac de alguna manera hace una diferencia entre lo que sería
la memoria como ruina arqueológica, de la memoria como un elemento vivo, ¿no es cierto?, dinámico, que constantemente la estamos haciendo. No es que es un registro que está allá, al que volvemos y lo recordamos, sino que al volver y recordarlo lo estamos rehaciendo otra vez. Es infinito. Los estudios de cine toman mucho todo esto de cómo funciona, ¿no? Cuando a la hora de armar un montaje, una película, es algo tan artificial que nos genera una sensación de continuidad, de similitud. Y quizás los actores cuando filmaron ni siquiera estuvieron en el mismo tiempo teniendo la discusión. A veces se llama la actriz un día y el actor que te habla del otro lado otro. Y Sí, o se hacen varias escenas en una misma locación que después en la película. eh, digo, para lograr ese efecto, estudiaron mucho todo, hablan mucho de todo esto, pero la gran diferencia que se tiene en cuenta es que el cine a la hora de elaborarse, bueno, es un dispositivo técnico en sí eh, mismo, y el actor es un cuerpo vivo que no puede manejar, o sea, por ahí tener todo este conocimiento no le resulta tan útil al actor como le resulta a un director de cine, ya, porque el actor no puede controlar, por lo que decías antes, no, o sea, hay algo, o sea, como el mayor obstáculo del actor a veces viene del lado del inconsciente o de mm, cuestiones que no están en su dominio, ya, por ya, eso maneja las técnicas de otro modo, y bueno, y el gran dilema del actor, que es cuerpo, que es instrumento de su propio arte. ya, ya, ya. Yo siempre cuando veo lo del cine, eh, sobre todo por razones financieras, Sí, a un actor para filmar en esta locación una escena que corresponde en el relato, al principio del relato, y por ahí ese mismo día se maquillan, se cambian de ropa y hacen una escena que correspondería a la última parte del relato, donde el personaje ha pasado por varias circunstancias, y tiene el tipo que hacer un salto, porque en el teatro ese trabajo sobre un escenario, digamos, es como un continuo, pero en el cine no es un continuo porque hay mucho dinero para hacerlo y entonces no se puede decir, bueno, vamos a filmar esta escena primera del relato y acá y dentro de 2 meses venimos o dentro de un mes venimos a filmar la última para que el actor, es decir, no se sigue el orden cronológico del relato en la actuación. El actor tiene que saber saltar, me parece ahí, las discontinuidades, es decir, a ver, ¿en qué momento estoy de la evolución del personaje en este relato? ¿Mm? Y saber cómo manejarse con eso, para mí debe ser una cosa de una dificultad terrible, Sí. impresionante, porque es decir, bueno, tener muy elaborada toda la línea del personaje para decir, bueno, ahora vamos a filmar esto del principio, esta escenita que era cuando le pasó, y luego la escena final en un mismo día o en 2 días, porque tiene la misma locación. Y el tipo tiene que saber cómo llenar esos espacios, ¿no? Saber bien cuál es la curva, la parábola de su personaje. En el teatro, creo que el actor lo tiene eso, empieza la obra y lo va desarrollando a lo largo de la obra, se va metiendo, se va continuando, cada escena motiva la que sigue, pero en el cine no, en el cine no. Es lo más cercano a la historia que seguimos teniendo el teatro entonces. Mm, ya. A ver, ¿por qué no explayas un poquito lo que acabas de decir? Por la cuestión de la continuidad, que en el cine hay rupturas evidentes en Bien, el trabajo actoral, ¿no? bien, En cambio, en el teatro de, de- aunque hay ahora algunas películas, he visto unas películas muy, muy cortitas, las dos últimas de Almodóvar, creo que duran una 15, 5, 7 minutos, la de la voz humana, y otra.
y otra sobre una relación queer así que duran 15 minutos. Y he visto como una cierta tendencia a cortar, pero no sé cómo se filman esas, la verdad. Ya. Pero yo me refería al continuum en este hecho de que el teatro siempre tiene un inicio, un, un proceso y luego un final. Ya. Y eso está puesto allí. Si no existe teatro, si es que no está puesto eso a la vista. Mm. Incluso si el teatro quisiera astillar eso, el relato, yo recuerdo el brindis bajo el reloj, donde el relato se astillaba, había flashbacks, había adelantos, íbamos y veníamos por la historia, quedaba para el espectador armar la continuidad de la historia. Se saltaba de un momento histórico al otro de la Argentina. Y con Alsina lo preparamos así. Hicimos primero una tira donde marcábamos toda una historia y luego empezamos a jugar como en un rompecabezas, a ver, bueno, acá vamos a poner esta del final acá. Y la idea era justamente esa, que la fragmentación que la dictadura había producido en la conciencia histórica, invitar al público a hacer el esfuerzo de armar ellos el relato, volver a hacer la continuidad, armar la continuidad de la historia. Entonces, por ejemplo, la escena del exilio estaba al principio, pero luego te enterabas al final porque se había exiliado y todo eso. Entonces, eh, eso era quedaba a cargo del público, o sea, no era contarle una historia en un orden cronológico, No era tipo lineal. anécdota o fábula de lo que era la dictadura, sino en flashes como discontinuidades, ¿no? Lo pienso ahora que un poco, a lo mejor fue también eh, cinematográficamente. Ahora, no recuerdo cómo la ensayamos, la verdad, si la ensayamos en un orden de continuidad o de discontinuidad. Eso no. Por ahí Alsina se acuerda cómo ensayamos esa obra, o la Gaby. Yo no recuerdo cómo ensayamos la obra. Si íbamos por escena, según el orden que ya le habíamos puesto en el escrito final, con todos estos saltos, o bien ensayamos la continuidad y luego fuimos a las escenas. La verdad que no me acuerdo. De También todas formas, perdón. disculpa, bueno, ¿no? Sí. No, Gustavo, que ahí, por ejemplo, en este caso de jugar con el tiempo es también el contrato que se hace, ¿no? Un contrato tácito entre todo el equipo, así, y cuáles son como la polisemia que se va a usar ahí, es decir, cómo voy a jugar con eso. Por ejemplo, en el teatro, yo una vez monté una obra de teatro que se llama, la otra vez les comenté esta obra, que es Fresa, y ella es así con unos flashbacks que son muy violentos, y el público era el problema, porque se quedaba el público atrás, ¿no? O sea, los actores consiguieron trabajar durante 6 semanas así en esos procesos de ir al pasado, regresar, ¿sí? Regresar y construir como esos universos así en paralelo, mientras uno estaba en el presente, el otro actuaba en el pasado. Y creo que el teatro juega mucho a eso también, a crear, a hacer que el cuerpo va creando como esos sistemas de contacto de sí, de sí. Nos ponemos de acuerdo, hacemos hay una serie de pautas para que se vaya comprendiendo cómo es la situación y cómo se va a crear ese hilo. Ahora, aquí viene el problema. También cuando tú consigues eso con los actores y el equipo técnico, viene el problema que el público me comprenda todo ese conflicto y ahí es donde están esos puntos donde tú dices así, ¿no? De esa sensación, ¿cómo haces para que se conecte y que el público lo tengo aquí? Ya, Tomando en cuenta todas las características que tiene el público. Estoy hablando solamente en el teatro, ¿no? Porque en el cine tú paras y echas la película para atrás. A veces yo estoy viendo estoy viendo la serie y yo, ay, no comprendí esta parte, tengo 10 minutos que estoy viendo imágenes. Entonces, pero en el teatro ya es más difícil porque el público tiende a desvariar y ese es el gran conflicto de entender cómo que funciona ahí la memoria y cómo funciona todo, no solamente la memoria, sino todo, esa captar esa acción ahí. Y el actor puede ser que él esté, porque vamos a hacer así,
el actor, uno logra domesticarlo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, entonces él consigue naturalizar todos esos cambios, va, como tú dices, de repente en una película lo puede hacer también, pero ahora llega de verdad todo eso aquí al que está observando, consigue llevar ese hilo, es un reto también, ¿sí? Por eso me Pero gusta, en lo que vos decís, en la continuidad la da el cuerpo del actor. sí, 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 Porque sí, aunque esté representando pasado, cotejando con el presente, entra y salga, pero en la escena él tiene una continuidad corporal. sí, sí, sí. En el cine esta escena se hace hoy y la próxima a lo mejor se hace dentro de 2 semanas. Y ese tiempo no es tiempo del relato, ese tiempo no es tiempo de actuación, ese es un tiempo cotidiano. Por eso te digo, porque la continuidad de ese hilo que está ahí se consigue bien con el teatro, o sea, lo logras así porque es un trabajo, ¡pum! Estamos Claro, todos unidos aquí, ¿no? ya. Claro, Ahora, lo que ahí la segunda parte sería mi preocupación, ¿qué pasa con el otro que me está viendo? Disculpa, Sandra. No, no, digo que en el teatro es otra técnica u otra convención. A lo que yo me refería era que a esto que decía Gustavo, bueno, de la reelaboración, de los recuerdos, que el cine, en sus momentos de creación como arte, de nacimiento, al principio hacían escenas larguísimas, donde un personaje seguía a su madre por el campo y tardaba 1 hora en llegar de su casa al trabajo y la escena duraba 1 hora. Y ellos fueron como diciendo, no, pero uno en realidad cuando recuerda algo, ¿lo recuerda 1 hora o salta? Entonces empiezan como a hacer Sí, de cómo enlaza la memoria, de cómo... Entonces esos estudios yo los usé para mi tesis de grado, ¿no? Cómo sí. usan, por ejemplo, yo no me acuerdo mucho, pero como asocian imagen con palabras. Entonces, si una escena termina diciendo o un personaje en una escena termina pensando algo, no sé, la escena siguiente comienza con una tormenta, y eso es por algo, como que ayuda a hilar luego al espectador, y eso lo incorporaron a su técnica estudiando mucho todo esto de que comenta Gustavo de con Villac y todo esto, Ya. de la filosofía, también de la fenomenología, de la percepción y todo eso. Mm, Me Bueno, parece que Es hay, algo yo no tengo principal, ahora muy presente a Amarcord, porque Amarcord es recordar también de Fellini, ¿no es cierto? En donde vamos teniendo flashes de memoria. Y la otra vez no sé quién decía que, me contaba Mabel, me dice que una amiga de ella se puso a ver a Amarcord y dijo que no entendía nada. Y claro, le digo, ¿qué quiere entender? Que no hay nada que entender. O sea, lo que hay es ofrecerse a la experiencia de flashes de memoria en las cuales Fellini quiere como construir una especie de biografía de su niñez, de su adolescencia, de su pueblo, etcétera, pero a través de flashes que no necesariamente cuentan una historia o tienen un relato, pero son como flashes, ¿no? Entonces, eh, y claro, al ponerlo, como dice Sandra, en la continuidad, cuando se hace la edición y se ponen en continuidad, me imagino que Fellini habrá dicho, bueno, esto lo pongo antes o lo pongo después de esta escena, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cambia cuando la pongo antes o si la pongo después? Ahora, en cuanto, yo creo que lo que decía José, yo creo que el espectador, cine o teatro, siempre como sea, se las arregla para armar una continuidad. Porque el no tener la continuidad es estar fuera del sentido y eso aterra. Ujú. Vuelve Siempre locos. Eso se los observa mucho en espectadores las saldrán diciendo, cortometrajes, los espectadores cuando saldrán diciendo, yo no entendí nada, pero cuando vos le preguntás, es decir, bueno, pero ¿qué viste? Bueno, yo vi que acá, que aquel, y entonces el tipo empieza a elaborar, claro, el tipo no dice, no entendí nada porque está acostumbrado, como dice Sandra, a la convención de una obra que empieza, se desarrolla y termina. claro. Cuando le ofreces un cambio de paradigma,
el tipo dice, yo no entendí nada porque no hay final, porque no se puede. Pero cuando lo interrogas, el tipo arma una continuidad de lo que vio y cómo se lo imaginó y todo eso. Yo lo que pensaba es que había como dos planos, por lo menos en esta discusión, que me parece importante. Uno es el plano narrativo, que también me parece que es una pregunta, porque cualquier obra se hace por fragmentos, digamos, los ensayos se hacen por fragmentos, todo lo que descartamos, lo que unimos, lo que juntamos, digamos, y que después de alguna manera construye esa narración. Y otra es la situación de lo que se percibe como verdad en la escena, como lo que está pasando, como eso que, no tanto como actores como espectadores, que sucede en ese momento, en ese plano. Eh, Mientras hablábamos, si me permiten, les leo el pedacito de Stanislavski que les acabo de compartir, que lo busqué porque me lo acordé, y que es, fíjense lo que, si me dejan un segundito, Y dice... dale, dale. Dice, quise comprender íntegramente aquello tan importante que había hablado Tolstoj y le pedí que formulara en breves palabras qué es la verdad en el teatro, ¿no? He aquí su respuesta. La verdad en escena es lo que creemos sinceramente, tanto de nosotros mismos como también en el alma de nuestros interlocutores. La verdad es inseparable de la fe, como la fe lo es de la verdad. Todo debe inspirar fe en la posibilidad de que existan en la vida real sentimientos análogos a lo que se vive en la escena el artista creador. Cada instante de nuestra permanencia en el escenario debe estar sancionado por la fe en la verdad del sentimiento vivido y en la verdad de las acciones realizadas. Es página 171. Pero me acordaba de esto y pensaba en estos dos planos, ¿no? Me quedo pensando, Gustavo, con mucho deseo de leer El Cogito del Sueño, porque me parece que hay algo ahí de la verdad del sueño, de la verdad de la ficción, ¿no? Paradoja. Pero vos Eh, decís que hay un nivel narrativo y hay un claro, nivel que es el que tiene que ver entre la escena y el público. tal cual. Pero hay otro nivel, y creo El que de es la actuación. el que habla Stanislavski, es cómo se las arregla el actor con eso. Claro, Es lo que le pasa al actor en escena. claro. Obviamente tendrá resonancia en el público, si él lo hace con verdad y con fe y con sinceridad y toda esta historia. Pero a mí lo que me está interesando es lo que le pasa al actor, Claro. cómo el actor, así como vos decís, en un ensayo hacemos fragmentos. Yo recuerdo cuando ensayé la llamada de Laurent de Paloma Pedrero con dos personas que no tenían formación actoral, que eran muy buenos, pero no tenían formación actoral, lo cual me convino mucho. Yo empecé por la escena central, que es el momento del cambio, de la comedia al drama. Y de esa yo fui ensayando durante 2 meses, íbamos una escena hacia el principio y una escena hacia el final. Porque yo me dije, si yo con estos actores que no tienen experiencia actoral empiezo ensayando la obra, escena 1, escena 2, escena 3, las escenas primeras van a salir divinas, pero a medida que avancemos la obra se va a caer. Ese era mi planteo así concreto y técnico. Digo, voy a empezar por el medio. Y vamos todos los días a ir un poquito hacia atrás y un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás y un poquito hacia adelante, y un poquito. Y así la obra mantuvo una intensidad permanente, no se cayó en ningún momento. Entonces ellos iban descubriendo sus personajes, contrastándolos, porque realmente la obra está dividida por la aparición nada más que nada menos que de un consolador. Entonces, cuando sale el consolador ese que yo compré tan grande para que se viera desde la platea, y el productor me decía, ¿no te parece exagerado? Porque era un pene enorme encima de color guinda. Entonces, y cuando fuimos con Ana a comprarlo, estábamos en el sex shop y ella se ponía lejos porque yo quería verlo, digo, y ella agarraba del estante los consoladores y me los mostraba y decía, yo digo, no, un poquito más, un poquito menos. Entonces, pero cuando aparece ese elemento, se cambia todo en la obra
Y entonces toda la primera parte es muy cómica y la segunda parte es una pálida. Entonces, los actores no fueron elaborando eso contrastivamente, y luego sí, cuando empezamos a hacer el run, en la corrida de la obra, era como que ya ellos sabían en qué aguas estaban chapaleando. Entonces, pero claro, uno decide cómo trabaja con el texto, ¿no? Por dónde empieza, por dónde conviene. El director debería saber eso, de acuerdo al material que tenga de elenco, cómo conviene tomar el texto para ensayarlo, cuál va a ser la estrategia, ¿no? Mm. Pero creo que volvemos al tema, es decir, el actor, sea por la representación, sea por el relato, sea por el público, el actor, o si quieres este tema, todavía no aparece, fíjate, en Descartes, no aparece en Condillac, creo que incluso no he registrado la palabra, que la trabajó mucho José Luis Valenzuela, que es el tema de la vivencia. Entonces, en Stanislavski está muy fuerte el tema de la vivencia. Claro, Entonces, la continuidad de la vivencia, es decir, el claro, desarrollo de la vivencia. Creo que es lo que busca Stanislavski, incluso hasta la última etapa de del análisis dinámico, que haya una continuidad de la vivencia. Yo creo que al final ya no está tan interesado si eso se corresponde con la vida real, que sería la primera parte más representativa, más claro, sí, es realista. verdad. Ya en la última etapa, sobre todo porque está ensayando a Molière, ¿no es cierto? Lo que interesa es la continuidad de la vivencia dentro de los parámetros convencionales, como decía Sandra, de la obra. O sea, ¿cuáles son los parámetros convencionales de la obra? No de la realidad, porque los personajes por ahí de Molière, conocemos el Tartufo, podemos ver gente que se parece al Tartufo, que se parece a aquel, al misántropo, lo que sea, pero digamos no tenemos un personaje tan puro como el que crea Molière, o sea, eso no existe en la realidad. Entonces, nosotros lo que tenemos que darle es una continuidad en el campo de la ficción, y sí podrá o no retomar las emociones, digamos, de la vida cotidiana. Yo estoy pensando en estos momentos en Cantor, por ejemplo. Es decir, estos personajes automatizados, casi muñecos, ¿no es cierto? Que no sé si han visto alguna representación de Cantor, pero yo que la vi en Creo. vivo en el Teatro San Martín en Buenos Aires, quedé enloquecido, no podía creer lo que veía. Pero yo digo, ahí el actor tiene que tener una continuidad de la vivencia, ¿no? Porque no de la supuesta realidad de la acción. ¿Mm? O sea, Mm. no sé cómo explicarlo esto. O sea, si tomamos una acción en la vida real, por ejemplo, bueno, tengo que levantar el brazo para apagar la luz, prender la luz, apagar la luz. Ahora, en el teatro yo podría cambiar toda esa continuidad de la acción, pero tengo que tener una continuidad de la vivencia. ¿Mm? Entonces, no sé cómo explicarlo. Por ahora con la vivencia en lo que estoy escribiendo no me topé. Ya seguro aparecerá, porque es un tema que es el que planteó Sandra. Creo que, no sé, Sandra, si vos lo trabajaste en tu tesis, que es en realidad el de la temporalización o la duración, que creo que está en Bergson, ¿no es cierto? Un minuto puede ser un siglo para alguien, y o sea, la relación con la relatividad del tiempo y la subjetividad, que eso se estudió ya más en el siglo XIX. Entonces va a aparecer ya con Proust, va a aparecer con Bergson, todo eso. Creo que ahí es donde va a empezar a aparecer el tema de la vivencia, es decir, cómo, qué sé yo, en una situación muy feliz, el tiempo transcurre muy rápidamente, en una situación dolorosa parece como que nunca se mueve. Entonces hay una vivencia de la temporalidad que hace, que tiene su propia duración, su propia continuidad, ¿no? Mm. Entonces,
Mm. Sí, Gustavo, me acordé así de aquellas películas de Haneke, ¿no? Y esa, que son los trabajos de actuación que a veces uno se queda así como pegado a la pantalla y dice, ¿y ahora qué va a pasar, no? Y el tipo tira así un billete, otro billete en la privada, ¿no? En la poseta, y sigue, y dice, bueno, ¿para dónde va esto? O aquellas cosas, no me acuerdo cómo se llama el otro director, el de El caballo de Milán, ¿no? La niña que camina por el campo con el gatito muerto en la mano, y son 15 minutos la escena, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hace para sostener el personaje y la tensión? Y el tipo sigue, no sé, hasta el mismo camarógrafo ahí en ese campo sigue la niña con el gatito muerto 15 minutos, y uno dice, puta madre, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque son otros ritmos de tiempo, está buscando otra forma de mostrar esa Claro. temporalidad, ¿no? El cine polaco, el cine Ay, ruso, no, Tarkovsky, los Weiner, rusos, ellos han trabajado. Yo siempre recuerdo no tanto la continuidad de la actuación, sino la continuidad incluso del ojo de la cámara. Hay una escena en una película de Tarkovsky que yo nunca voy a olvidar, dura como, no sé, 15 minutos de cine, que es como una locura, donde la cámara enfoca una ventana a lo lejos en lo que hay un florerito con una rosa. Yo nunca me voy a olvidar. Y la cámara se toma todo el tiempo del mundo en aproximarse, 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 aproximarse a, eh, a la rosa, ¿no? Y cuando ya está casi en un close-up, se cae un pétalo de la rosa. Y ahí termina. Yo mm, quedé como loco, porque no sé cómo habrán hecho para calcular que el pétalo se iba a caer en ese momento, o cómo hicieron para que se cayera exactamente en ese momento. Un pétalo, ¡pum!, se cae. Y fue una metáfora, no me acuerdo cuál fue la película y cómo venía eso al caso, ¿no? Pero este, la verdad es que el tema este es un tema muy, muy importante, porque si tú manejas actores profesionales o manejas amateurs o manejas principiantes, tú tienes como maestro o director que estar muy atento a que estás trabajando con temporalidades diferentes, con tiempos que necesita el actor diferente para establecer cierta cosa, ¿no? Y no he a hablar si de pronto se topa con algo, como esto que decía Condillac, con un olor tan fuerte en una improvisación, por ejemplo, o en un ejercicio, que lo bloquea. Directamente lo bloquea como bloquea la angustia. Entonces, ahí cómo sales de esa, ¿no? Mm. Pienso en esto que estamos hablando, como la temporalidad, esto que empezaste, iniciaste ahí, Gustavo. Empezaste con el imperio de la mirada y con el imperio de la de espacialidad, y Yeah. cómo la temporalidad dentro de las teorías teatrales y de las técnicas actorales está como menos explicitado. No, no quiero decir que... La teatralidad, en términos generales, la teatralidad siempre tiene que ver con la visión. Para eso Ah, es teatro, es visión. O sea, es visión, lo cual supone cuerpos erectos, como ah, después yo desarrollé en mi libro, en mi tesis doctoral, en las que, como dice Sartre, no tenemos un ojo en la espalda y entonces estamos pasibles de la traición, de que alguien nos mate por la espalda. mm, Entonces, si nosotros vemos el anfiteatro griego como primer diseño arquitectónico, el anfiteatro griego se completa, es como más de 360, es decir, 360 grados, pero el público ocupa bastante y el círculo se completa con el cosmos atrás. Tanto los teatros que vi en Grecia no tienen ninguna retroescena, ninguna pared, todos tienen la naturaleza atrás, cósmica. O sea, son personajes que están debatiendo en comedia o en tragedia con un trasfondo que es el trasfondo cósmico. Los romanos ya pusieron la pared con las columnas y las puertas. Entonces, esto ya resguarda al actor
y lo obliga a una actuación frontal. Yo lo comparé después, por eso dije distintas teatralidades, como política de la mirada, ¿no es cierto? Entonces, en la teatralidad el juglar, si la gente, o el actor callejero, que la gente se le pone en círculo, ¿no es cierto? Tiene que estar cuidando de que nadie le dé un golpe. Entonces, gira para aquí, gira para allá, aparte tiene que mantener la atención del público, tiene que dominar la mirada del otro. Entonces, va para aquí, para allá, para allá. Ahora, después eso se corta, ese círculo ya se corta y ya hay actuación frontal, porque detrás está la escenografía, la retroescena, la maquinaria teatral, está toda la garantía que tiene el actor para proyectar su voz y para una cantidad de cosas. Entonces, toda la teatralidad, nos planteamos la vez pasada lo de los sentidos relegados, el gusto, Claro. el tacto, el olor, el olfato. La teatralidad solo fue posible por la posición erecta y por el privilegio de la visión, luego de la audición. Pero vamos a ver qué dice Condillac cuando llegue, porque el problema de Condillac, la única problema de su planteo, que fue tildado de delirante, pero Lacan dice no era un delirante, no era Schreber, el tipo sabía dónde iba. Ahora, el problema es que cualquiera de nosotros no está registrando el sentido uno por uno. Nosotros recibimos todo tipo de sentidos al mismo tiempo, el olfato, la vista, el ruido, o sea, muchas cosas, todas al mismo tiempo. En el libro va primero el olfato, después pasa la visión, después pasa el otro, después pasa el otro, pasa el otro. Entonces, pero nosotros, el sujeto, digamos, recibe todo eso conjuntamente. Ahora, vuelvo, que es lo que a mí me preocupa. En una técnica de formación actoral, donde recibimos a alguien que quiere ser actor, pero que viene con una serie de delirios, pero viene con un cuerpo totalmente automatizado, totalmente estereotipado, hay que desarmar eso a través de ejercicios, ¿no es cierto?, que empiecen a revivificar ciertos circuitos sensoriales. Y de ahí la memoria, y de ahí cualquier otra cosa. Entonces, ahí sí se puede trabajar en una técnica actoral con el gusto, con sabores, con las temporalidades, con las distancias, con cantidad de cosas que se pueden hacer. Entonces, El, y pro- el problema, Gustavo, ahí es lo conductista que puede aparecer también, ¿no? ya, ya, Que también lo hemos No, visto en muchas técnicas y en muchos maestros, digamos. ¿Cómo volver a armar ese circuito sensorial, ¿no? En el actor o cómo reconocer esa materialidad y no ser conductistas? Es una pregunta, ¿eh? También claro, eso. ahí está el tema, o sea, en el teatro de la representación terminás en el conductismo, porque tu parámetro de lógica es la lógica realista. Pero si vos haces una técnica en la que revivificás los sentidos y de ahí la posibilidad de poner en funcionamiento una memoria inventiva y creativa, ya cuando estás, como dice Condillac, la imaginación es la memoria creativa. Es cuando la Mm. memoria está creativa, eso es la imaginación. Entonces, ahora, sí también hay peligro de conductismo ahí. ¿Mm? O sea, que vos creas que la salida, digamos, más normal sería tal cosa. Pero en el teatro no estamos para dar salidas normales. Claro. O sea, ahí viene la cosa esa abrupta que vos conocés bien, que es la de la, la del bloqueo en las obras de Chekhov. Cuando el personaje toca una zona de memoria fatal, dice, tomamos un té, no es la hora del té, y pasan a cualquier otra cosa. O Claro. sea,
no puede seguir, pero si en el ensayo seguimos con eso, es decir, no vamos a tomar ningún té, vamos a continuar esto que estaba pasando, ¿hasta dónde llega esto? Y seguro que llegas al núcleo de la obra. Mm. También puede pasar al electroshock directamente. No, el acting out y el pasaje al acto son los peligros que siempre están acechando. Por eso mi pregunta es, ¿cómo un maestro, un director, puede capacitarse no solo en cuanto a la técnica actoral, sino a trabajar la transferencia en función de los problemas que una técnica actoral puede generar? Mm. ¿Sí? ¿Cómo me las arreglo con esos riesgos? Ahora el otro día leía en los diarios, fíjate vos, Milei va a dar un discurso a una escuela y los niños se desmayan. Ay, sí. Genial, una cosa genial, los niños se desmayan. Porque Así debe haber sido que no sabían ya cómo cortar la audición más que desmayándose. No lo pudieron soportar. Es decir, el nivel de goce, sí. primero el placer de que hay un presidente que te viene a hablar, pero el presidente habla tal cantidad de cagada que no lo podés escuchar y no sabes cómo defenderte. Ese placer se transforma en goce, en dolor. Es un dolor tan extremo que no lo podés cortar más que con un pasaje al acto desmayándote. ¡Pum! Te cansa el suelo y listo. Te olvidas. Gustavo. Hermoso, hermoso. Está bueno, está bueno. Claro, ese es el tema. O sea, por ejemplo, otra de las cosas hermosísimas que Lacan plantea en su cuadro de las emociones y que no sabe, Lacan hace todo un lío bárbaro, porque él quiere diferenciar la emoción de la conmoción. En francés es el émoi, y no sabe cómo ubicarlo, ¿no? Ahora resulta que yo me topo en Condillac justo que habla de la conmoción. Y, y de ahí lo tomó Lacan, porque también Condillac lo ubica entre el deseo y el goce. Es un momento como de transición. No es que el estudiante esté escuchando al presidente estaba emocionado positiva o negativamente contra el presidente o a favor del presidente. Es una conmoción que afectó tanto al cuerpo pulsional que se hizo intolerable y que puso en tela de juego deseo y goce. O sea, está en ese puente la conmoción. No llega a ser angustia, no llega a ser goce completo, está en este lugar de transición, ¿no? Y Condillac lo plantea eso. Y luego plantea que fíjate vos, que plantea que cuando una sensación se registra con cierta frecuencia, la estatua se aburre, se torna indiferente a los sentidos, ya no siente nada, no, le da igual, indiferencia. Y eso ocurre en un ensayo y eso ocurre en cualquier formación actoral. De pronto algo pasa que se instala el aburrimiento. El aburrimiento es como cerrarle la puerta a los sentidos. ¿Qué hace un director? ¿Qué hace un maestro? Cuando un proceso se detiene por aburrimiento. A mí me ha pasado, y la verdad que en ese momento no lo tenía teorizado, de cómo salgo de este aburrimiento, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿cómo otra vez abrir los sentidos, abrir la imaginación? Eso es un tema interesante. Así que yo en este momento interesado en afectos, porque esto es, me parece, en relación a lo que hablábamos de cuerpo pulsional. El cuerpo pulsional y los afectos es una cosa, los sentidos, las sensaciones, todo eso, emociones, sentimientos, eso todo es muy fuerte. Y en el teatro es fundamental, ¿no? Mm. En el teatro sin eso, ¿para qué estamos? En el arte. Bueno, a mí me encantaría entrar en este tema, me encantaría
ingresar más en esto. La verdad que cualquier Yo no sé bibliografía cómo recomendada, organizarlo, la verdad. bueno, O sea, ¿qué podemos leer? Eh, ajá, Porque yo voy leyendo a estos autores más antiguos, pero siempre desde la perspectiva de mi formación freudo-lacaniana, o marxista, o Foucaultiana. Entonces, de pronto aparece algo y empiezo a floripondear con todo lo que me ocurre, con todo lo que me pasa por la cabeza, pero no sé cómo, no sé si darles a ustedes un textito así y a ver cómo se deliran ustedes. Puedo por elegir favor. un texto, ya. Eso podría ser. Hagamos la prueba, elijo un texto, Claro, puedo elegir unos fragmentos, puedo hacer una selección de fragmentos, podemos empezar con el cogito nocturno por en favor, Descartes. por favor. Entonces, ver cómo esa preocupación del sueño, porque Mm. el sueño es básico, no por nada Freud lo eligió para iniciar el psicoanálisis, ¿no? Entonces, el sueño es un lugar en el que no tenemos ningún dominio, en el que el aparato funciona solo y nos lleva a quién sabe a dónde, ¿no? Anoche tuve unos sueños que ahora estoy recordando de lo más ridículo. Yo ya no los analizo porque para qué, ¿no? Pero la idea es ver cómo aparece esa preocupación y cómo está ligada al cuerpo. Cómo se las arregla Descartes para teorizar eso, filosofar sobre eso. Y después sí puedo elegir algunos fragmentitos de Condillac, que son muy interesantes. Voy a seguir Buenísimo. porque ahora estoy con Condillac. Spinoza tiene también unas cosas preciosas sobre el cuerpo y el deseo y la diferencia entre voluntad y deseo, que no está muy clara en Descartes, no está tampoco demasiado clara en Condillac, pero sí ya en Spinoza ya está la diferencia entre voluntad y deseo. Lo que hace también Condillac es diferenciar la necesidad, de ahí lo toma Lacan, cuando surge en la estatua esta idea de que necesita algo. Esto de la estatua es muy lindo porque yo pienso en la estatua como un aprendiz, ¿no? De actor, una estatua. Además, los que quieren empezar una carrera actoral vienen como estatuas porque vienen a posar. Vienen, ya se creen en el talento, ya que van a conseguir el Oscar. Y quién sabe qué idea del teatro traen, generalmente de algo que vieron por televisión, porque por ahí no han pisado jamás un teatro. Entonces vienen con poses. La estatua no puede evitar tener una pose. Está sentada, está petrificada, pero... Ahora, Condillac dice, esta estatua, porque aparte hay otra cosa genial, y que no la he trabajado todavía porque la dejo como pastillita para este final, y es que Condillac escribe el Tratado de las Sensaciones a partir de las preguntas de una condesa, una duquesa, de una mina, o sea, a partir de una mujer. Es una mujer la que empieza a trabajar esto, se muere, parece, esta mujer se muere, y le deja como legado las preguntas. Y él escribe el tratado en conversación con otra mujer. O sea, y aparte es una estatua femenina, no es una estatua de varón. Entonces, esto, si queremos arrastrarlo hasta hoy, llega a las fórmulas de la sexuación de Lacan. Es decir, estamos del no toda. No estamos del lado fálico, no estamos del lado de la representación. Estamos en el lado del no toda, en lo que llama Lacan la mujer, con el la tachado. No de las mujeres, no de lo femenino, sino del lado no fálico, no regulado, que no tiene regulación. Peligrosísimo. El arcoíris de los goces, le llamaba la Marta Jerez. En el arcoíris de los goces. Ahí cualquier cosa puede pasar, pero es lo que ha escapado a la regulación fálica. Entonces, hombres y mujeres estamos del lado fálico, hombres y mujeres podemos estar
como Santa Teresa y como San Juan de la Cruz, que son los dos ejemplos que toma Lacan, del lado no fálico. Yo prefiero hablar de lado fálico y no hablar de masculino y femenino, porque eso genera una cantidad de confusiones terribles. Entonces, tampoco cuando hablo en lo fálico hablo de varones a veces, no de hombres, porque también eso confunde. Entonces, pero bueno, yo creo que ya esta preocupación de Descartes es la preocupación. Él está tratando de fundar el sujeto de una ciencia, pero a su vez se da cuenta todo lo que escapa a ese sujeto de la ciencia. Y lo que escapa al sujeto de la ciencia es el pathos, es la pasión. Lo que escapa al logos es el pathos. Y él está preocupado por ese pathos. Y no sabe cómo manejarlo. Entonces, ahora, en el caso de Condillac, hay más que Lacan ha tomado, porque Condillac escribe un tratado sobre la lógica del lenguaje, sobre el uso de la gramática con las pasiones y todo eso, y eso yo eso les di una mirada, porque sí, esos están en español, online, pero no sé si me voy a meter ahora en eso, pero Lacan se lo leyó con lupa todo eso, porque es casi todo lo mismo que dice Lacan. Entonces, Condillac primero empezó con esto del conocimiento, que es el tema de la preocupación de su siglo, ¿no? Cómo validar el conocimiento. Y se topan con el saber del inconsciente. Entonces, el conocimiento puede ser logicizado. Entonces, ahí todo este movimiento lo va llevando a la preocupación por la relación, y él cambia. El Tratado de las Sensaciones lo escribe en la primera etapa de su vida, y al final de su vida de alguna manera lo niega cuando entra en plantearse la cuestión del lenguaje. Pero no son necesariamente opuestas, y eso sí lo quiero después estudiar un poco más. Pero bueno, hagamos así, yo les mando unos textitos, fragmentos, y ustedes se deliran. O la otra cosa que sería muy útil para todos, pero sobre todo para mí, es esto, ¿no? De que ustedes se metan en Stanislavski y vayan localizando estos lugarcitos en Stanislavski que nos permiten hacer estos puentes, porque Bueno, mal que mal la técnica de Stanislavski es la más institucionalizada. Y en tal caso después podemos decir nos alejamos o nos aproximamos más a Stanislavski, pero es inevitable Stanislavski. Entonces, creo que si ustedes van a su vez leyendo lo que mandó Cipriano, el texto de Stanislavski, y van encontrando todas estas cositas, las vamos a poder ir enganchando, y eso va a ser súper productivo, súper productivo. Mm. Yo me tengo que ir, pero asocié en esta charla, mientras hablábamos, hay una conferencia de Didi Uberman que se llama ¿Qué emoción, qué emoción? Se las mando, ahí se las Ok, mando. Es una conferencia muy chiquita, son 20 páginas, y nada, es muy divertida para y la creo que en lectura. el marco de esto podemos invitar a José Luis Valenzuela, porque él tiene una profundización muy grande sobre Stanislavski y la vivencia, y creo que es un interlocutor fascinante. Entonces, por ahí le puedo proponer, pero un poquito más adelante. Vamos a pertrecharnos un poquito más. Me encanta el gato detrás de José. Gato y niña. Es la gata. La bebé preciosa. Ah, la niña. La Les mando un María. abrazo, un placer encontrarlos nuevamente. Igualmente. Bueno, chicos, Igualmente. entonces yo les voy a mandar como siempre el video, y en estos días me voy a poner a hacer unas notas sobre esta reunión de hoy como para ir fijando estos ejes, y ya también les mandaré los textitos, y si pueden vayan leyendo a Stanislavski y viendo las conexiones de todo esto que hablamos hoy. Así, mientras lo van leyendo van a ir surgiendo sus cosas. Entonces, eso creo que va a ser muy interesante para destripar un poco a Stanislavski y, y sacar todo lo que podamos de ahí. Bueno, chicos, No, un gusto, besos. gracias. Noche, Ay, ese chao. bebé. Ah, eso, La bebé. Sandra tiene su propia gatita ahí. Bueno, Carla mandó que no podía, algo le pasaba, que estaba en una reunión, no sé qué, ya se ingresará.
Bueno, chicos, suerte. Chao, queridos. Chao, Chao. chao, un abrazo, buenas noches.